Radio España. En la sintonía de Radio España, de la mano de Federico Sánchez, te damos la bienvenida a Conversaciones Profundas, un programa donde abordamos temas de importancia e interés, aportando claves y conocimiento profundo a realidades cercanas a tu vida. Acompáñanos, sumérgete con Federico Sánchez en Conversaciones Profundas, para sentir que eres un ser humano lleno de fuerza, serenidad y confianza en tus infinitas posibilidades de crecimiento personal, bienestar emocional y ser feliz. ¡Comenzamos! Una vez más te doy la bienvenida aquí a tu programa Conversaciones Profundas desde Radio España, para tu bienestar, para tu crecimiento personal, para tu desarrollo espiritual. Un tiempo para que podamos compartir muchas cosas, para sentir que la gran familia humana está acompañada, que somos esa gran familia. Hoy, en esta ocasión, vamos a abrir las grandes alamedas del programa para recibir a un médico, escritor, docente e investigador colombiano, reconocido internacionalmente por su destacada labor en medicina integrativa y por su contribución al campo de la salud holística. Ha dedicado más de 45 años a la práctica y la integración de diferentes paradigmas médicos. Es conocido como el creador de la sintergética y manos para sanar. Son modelos terapéuticos que establecen conexiones y un hilo conductor entre diversos enfoques médicos, fusionando por una parte la medicina occidental con principios y técnicas orientales. Hoy en Conversaciones Profundas nos acompaña el doctor Jorge Carvajal Posada. Doctor Carvajal, bienvenido aquí a Conversaciones Profundas. Muchas gracias por Muchas recibirnos. gracias a ti, Federico. Un placer estar contigo y acompañarlos. Pues vamos a sumergirnos en esta magia tan especial. Pues vamos, lo más evidente es, seguro que muchas de las personas que nos van a escuchar lo conocen o han oído o han formado parte también de los cursos, talleres que tú y tu equipo ha impartido. Pero, ¿qué es realmente la sintergética? Bueno, la sintergética es un método, es un sueño, es un proceso, es algo en lo que en un solo cauce recogemos muchos afluentes. Afluentes que tienen que ver con el antiguo arte de sanar, con la moderna ciencia de la medicina, con la ciencia de los sistemas, que tiene que ver con la biología molecular, pero aún más allá de la biología molecular, al campo bioplásmico, al campo de energía. Por eso se vincula la física. Es una integración entre la materia y la energía, es la primera parte. Pero ya viene lo fundamental, es que la energía se convierte en materia según Einstein, no la materia en energía, pero a lo que nos interesa es la información, ¿no? Cómo la energía porta la información, cómo la información se convierte en energía y cómo ambas, información y energía, se relacionan con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra conciencia, la conciencia que tenemos de nosotros, la conciencia reflexiva. Ujú. Y esto es bien importante porque aún en el campo de la medicina sabemos que el factor pronóstico más importante en el futuro de nuestra salud es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, es decir, es la imagen que tenemos de nosotros. En última instancia, es la conciencia de nosotros, y esa conciencia o autoconciencia es conciencia reflexiva. Y desde el punto de vista de la sintergética como paradigma de la conciencia, lo que nos planteamos es esto: no solo hay una interrelación entre la materia y la energía, sino que hay una relación muy importante entre la información y la conciencia. Ujú. Pero aún más allá Sí. hay una relación integradora entre la conciencia, la información, la energía y la materia, que desde el punto de vista de la sintergética son interfaces de un solo proceso.
Lo cual quiere decir que cuando nosotros analizamos la medicina, pues hay una medicina en la materia, tan espiritual como todas, ¿sí? Y que llega hasta la biología molecular. Esto es nuestra medicina convencional. Para la sintergética es muy importante la medicina convencional porque ha sido nuestro punto de partida, es decir, nos nutrimos de la ciencia médica convencional. Pero más allá tenemos la acupuntura, la medicina tradicional china, que es una medicina de la modulación de la energía a través de la moxibustión, a través de la acupuntura, a través del qigong, de los artes marciales. Es decir, que hay muchas cosas que se relacionan con la modulación de la energía. Sin embargo, hay también una ciencia de la vida, que es el Ayurveda, ¿no? Esta Ujú, vida interpretada como una corriente de conciencia. Y más allá, pues nosotros tenemos todas las distintas escalas de la psicología propiamente, que accede al inconsciente personal, al inconsciente transpersonal, a la conciencia del ego, y todas estas escuelas de psicología son muy importantes. En medicina no se pueden disociar de la medicina. Y más allá de ello, pues obviamente existe la sabiduría perenne, que es propiamente una ciencia espiritual. ujú, O sea que ya tú estás viendo cómo es no solo posible, sino absolutamente necesario integrar todas estas visiones de los grandes paradigmas médicos para que nosotros no terminemos tratando un fósil molecular, para saber que el hombre empieza en sus moléculas, es decir, no terminamos allí, y que allí, digamos, empieza el campo fantástico de nuestra humanidad, que involucra la energía, la información y la conciencia. ujú. La verdad es un campo apasionante. Está hablando el doctor Carvajal de una visión holística del ser humano. Se habla mucho de holístico y a veces, en los últimos tiempos, el término holístico está un poco manoseado. Parece un cajón desastre donde se mete todo. Por una parte, conceptos científicos, incluso se pueden meter temas de carácter física cuántica, temas esotéricos, y quizás habría que ser más preciso, eh, Jorge, a la hora de emplear el término holístico. ¿Eres partidario de este término, de esta expresión, o crees que no es tan necesario hoy No, en día? yo creo que todo lenguaje en principio es sagrado, ¿no? Pero que el uso lo deteriora, el uso, el abuso, la mala interpretación. Así que se vuelven como comodines donde cabe todo. Y eso no Ujú, tiene absolutamente ningún sentido. Esa es nuestra experiencia, fue bonito porque, claro, nosotros hacíamos acupuntura, pero más allá de la acupuntura empezamos a utilizar el láser, el sonido, los campos magnéticos para abordar la salud. Entonces nos llamamos bioenergéticos, pero llegó un momento en que la bioenergética se hacía en las carnicerías, en las peluquerías, es decir, todo aquel que quería utilizar el nombre y hacer cosas raras, pues se llamó sí, se ha bioenergético. manoseado mucho. Entonces nos fuimos a un término un poquito, digamos, menos fácil de poner como un lugar común, que es la sintergética, que viene de síntesis, y el holismo se refiere a totalidad, a integridad, a salud, a síntesis. Y digamos que ese es el término, tiene holístico, viene de olón, y el olón es un todo parte, y ese todo parte tiene propiedades que son las mismas propiedades de la conciencia. Y en nuestro estudio nos encontramos una cosa que es fantástica, Federico. Es decir, que las propiedades de la conciencia, tal como las describen los científicos sistémicos, o las propiedades del olón, se corresponden con las propiedades de los cinco movimientos o los cinco elementos, tal como lo describe, por ejemplo, el Ayurveda. Ujú, Entonces, cuando el Ayurveda habla de tierra, por ejemplo, el elemento tierra, se refiere a una propiedad de la conciencia que es la raíz, la condensación, la solidez, el yo, la identidad, un punto de partida. Digamos que eso ya es más complejo, pero es muy bonita la correspondencia. Y cuando hablamos del agua, pues el agua no se refiere solamente al agua como elemento líquido, sino que se refiere a una propiedad del cosmos y la conciencia
que es la flexibilidad, la fluidez, la adaptabilidad. Y cuando hablamos del fuego nos referimos al aprendizaje, al cambio, a la transmutación. Y cuando hablamos del aire nos referimos a algo muy bonito, que es la comunicación. Y en este caso el éter se corresponde con el vacío, pero el vacío es totipotencial, el Ujú, vacío cuántico que implica la conciencia. O sea que nosotros allí lo que estamos cogiendo son los conceptos más tradicionales de la sabiduría perenne, estudiarlo a la luz de las ciencias sistémicas y verlos como un factor de integración que nos permite encontrar los mínimos comunes denominadores entre la biología molecular y la bioenergética, entre la bioenergética y la biocibernética, que es simplemente bioinformación, y empezar a estudiar a fondo porque, digamos, es el espíritu de lo que hacemos y el espíritu de cualquier cosa que se pretenda holística, ¿sí? Y es estudiar la ciencia de los sistemas, ¿sí? La ujú, ciencia de los sistemas, comprendiendo que un sistema no está hecho de partes, ¿no? Sino que está hecho de componentes que están intercomunicados entre sí. Es decir, que tú no estás hecho de pedacitos para dividir entre todos los especialistas, sino que en ti cada parte refleja la totalidad, la integridad y está en diálogo con la integridad. Y desde este punto de vista, la salud no puede no ser holística, porque la salud se refiere a tu totalidad y esa totalidad es en cuerpo y alma, es decir, con tu conciencia, tu materia, tu energía, tus moléculas, tus sueños, tus esperanzas, tu cultura, tu ujú, humanidad. Realmente eso no se puede disociar y a eso es a lo que nos referimos con el término holístico, que también se puede asociar a whole, que es total, ¿no? ujú, Se refiere a una totalidad, a una integridad. Y eso nos lleva a nosotros a definir de una manera muy simple. La salud es integridad. Y la integridad significa que tú estás compuesto de componentes armónicos que están en resonancia o están intercomunicados entre sí. Pero si algún día hay una disociación entre la onda y la partícula, es decir, entre tu cuerpo y el campo de energía, pues vamos a tener un problema de salud. Pero no solo eso, sino hay una disociación entre tus emociones que mueven neuropéptidos, neurotransmisores, la red mente-cuerpo, entonces, y tus pensamientos, entonces esa turbulencia va a generar disarmonía en tus centros de energía, en tus glándulas, en tus moléculas, también en tu ADN. Es decir, que todo lo que nosotros vemos a nivel físico es un reflejo de lo que está ocurriendo en campos de energía, de información y de conciencia. Yo siempre me digo con Detlef Senidalke, unos autores alemanes que escribieron hace muchos años un bello libro que es La enfermedad como camino, que ujú, el ujú, cuerpo es como el espejo en que se mira quiénes somos, nuestra conciencia, y que como médicos frecuentemente nos dedicamos a limpiar el espejo, pero si no tratamos a la imagen de quien se mira en el espejo, pues ujú, vamos a perder el tiempo. Y que desde el punto de vista ya de la sabiduría perenne, la sabiduría oriental, pues tú tienes el ejemplo para mí muy bello de un carruaje, de un caballo y de un jinete, ¿sí? Y por más que nosotros arreglemos el carruaje, si el caballo está desbocado, el caballo son nuestras emociones, no vamos a tener salud. Y por más que hagamos, tratemos de componer las cosas desde el plano mental, el jinete pues digamos que el jinete, si no tiene un carruaje adecuado, no va a llegar a ninguna parte de un cuerpo físico, por un lado. Y por otro lado, si el jinete no es amigo de su caballo, lo va a dejar desbocar, ¿no? Y se va a destruir tanto el carruaje y el pobre jinete se va a caer o va a ir de a pie, es decir, sin su vehículo. Así que todo esto nos lleva a una cosa muy importante, que ha sido nuestra conclusión después de todos estos años de investigación, que lo importante es el caballo, es decir, lo importante son nuestras emociones. ujú, Y ahí nosotros tenemos, en mi experiencia, es el 70%
del origen de nuestras enfermedades. En todas nuestras enfermedades hay un componente emocional muy, muy importante y que las hojas de los síntomas vienen de las ramas de las emociones. Pero las ramas de las emociones vienen desde el tronco de nuestra biografía, de nuestros grandes traumas no resueltos, pero normalmente ese tronco tiene unas raíces que son nuestras falsas creencias y frecuentemente lo que nosotros tenemos es una imagen inadecuada de nosotros. Es decir, tenemos una imagen que nos hace víctimas y no aprendices y por eso perdemos nuestra humanidad. Y todo esto cuenta en medicina, esto cuenta en el cáncer, esto cuenta en la diabetes, en las enfermedades degenerativas. Porque realmente las enfermedades son como preguntas que nos hace la vida. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu ejercicio, con tu alimentación, con tus relaciones humanas? Digamos, en ese sentido, también la enfermedad no solo es una no es una catástrofe, sino que puede ser un maestro muy exigente, pero cuando aprendemos la lección, esa es mi experiencia. Frecuentemente el maestro se va. Quiere decir, en este sentido, rescatar la noción antigua del terapeuta, de doctor. Doctor viene de doxere y doxere es el que enseña. Nosotros frecuentemente desplazamos al paciente, le quitamos su poder, porque lo más importante de la salud para mí es que la enfermedad no es un problema del Estado, del sistema o de los médicos. La enfermedad es tu problema, es nuestro problema, es un asunto de responsabilidad, de la capacidad de responder por nuestro instrumento. Y que tenemos un bellísimo instrumento, una orquesta hecha de 50 trillones de células. ¿Tú te imaginas si cada una de esas Sí, células? sí, una maravilla. Claro, y cada una de las células tiene decenas de miles de reacciones químicas por segundo, pero todo esto necesita un director de orquesta porque si no, pues sería una burundanga. Entonces, si nosotros nos metemos en ese capítulo apasionante, ¿de qué es una célula? Una célula es un cosmos, yo digo, es una verdadera galaxia. Y sin más allá de la célula, con todas sus relaciones, miramos los tejidos, los órganos, los sistemas, el diálogo interior, el cerebro, que son 100.000 millones de neuronas, como 100.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Entonces, tú no puedes más que inspirar y conmoverte y maravillarte, pero si es que yo soy un universo único e irrepetible. Y claro, yo lo puedo manejar como lo que es o simplemente darle como si fuera un balón de fútbol. Es decir, que frecuentemente nos maltratamos y nos maltratamos porque por la ignorancia de lo que somos, que somos mucho más como seres humanos Ujú, lo que pensamos, somos el producto de millones de años de evolución, pero esos estadios de conciencia que nos precedieron y que permitieron el prodigioso proceso de humanización, que pudiéramos ascender y verticalizarnos y conquistar la conciencia reflexiva, que es conciencia de la conciencia, hace que el ser humano tenga un gran poder creador, pero puede crear su ujú, miseria, su dolor, ujú, todo lo que está ocurriendo, pero también puede construir un paraíso ujú. dentro. Eso depende de Sí, nosotros. Jorge, en esta línea tú hacías referencia a esa sabiduría perenne. Hablabas de uno de los grandes pilares, que es para mí es una medicina, está la medicina tradicional china y el Ayurveda, la medicina de la India, la medicina de la salud, ¿no? Hay una, hay una controversia, una disputa, hoy día quizás parece que se está resolviendo. Se habla de ciertos planteamientos, yo creo que más cientifistas que científicos, sobre ciencia y conciencia. ¿Es posible una ciencia sin conciencia, sin ética, hoy que se habla mucho también del campo de la bioética? Absolutamente imposible, ¿no? Una ciencia sin conciencia es un remedio de ciencia, es una caricatura de ciencia.
De hecho, no solo una ciencia sin conciencia, sino que hay hoy, pero desde mediados del siglo pasado, eso no es nada nuevo, hay todo un capítulo emergente conocido como las ciencias de la conciencia. Es que la conciencia es un objeto lícito de investigación científica, pero obviamente la conciencia trasciende mucho la ciencia, porque, claro, tú no puedes medir ni pesar las creencias, el amor, las relaciones humanas. Hay cosas que no, la esperanza, por ejemplo, que nosotros no podemos mirar bajo el microscopio, pero hoy conocemos, por ejemplo, a raíz del descubrimiento de la red mente-cuerpo, que nosotros tenemos una prodigiosa red de neuropéptidos y de neurotransmisores con sus receptores, de tal manera, Federico, que cuando tú estás triste, esa tristeza no es con el sistema límbico, con el hipocampo, esa tristeza toca cada célula del cuerpo, porque Ujú, produce péptidos muy cierto. precisos que tienen sus receptores prácticamente en todas las células del cuerpo, primero. Y en segundo lugar, pues que tú te cultivas desde la conciencia que tú tienes de ti. La conciencia es un cultivo y ese cultivo es real porque es como tú piensas, como tú sientes. Eso se proyecta a la sangre a través de moléculas ya bien reconocidas. Y según el tipo de moléculas que estás proyectando a la sangre, tú estás seleccionando, eso es epigenética, un gen u otro gen, y están determinando el resultado. O sea que lo sabemos, tú, Federico, tomas un grupo de células madre o totipotenciales y las pones en una caja de Petri y haces un caldo de cultivo. Si tú cambias la composición o los nutrientes en esa caja de Petri, pues vas a obtener cosas diferentes. Es decir, si echas un tipo de nutrientes, vas a obtener células óseas. Si es otro tipo de nutrientes, células de grasa. Si es otro tipo de nutriente, neuronas o células musculares. Y es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una caja de Petri, un caldo de cultivo, Ujú, que es nuestra sangre, y nuestra sangre está nutriendo nuestras células. Entonces el resultado depende de los nutrientes, pero esos nutrientes no son solo moléculas químicas. A su vez, esas moléculas, los péptidos, las pequeñas secuencias de aminoácidos, depende de cómo piensas, de cómo sientes cada uno de tus pensamientos. Vía sangre se inscriben tus glándulas y vía hormonas va a determinar el comportamiento en los receptores de órganos y de tejidos. Así que estamos llegando a ese, desde la ciencia, a esa noción de responsabilidad. La conciencia no es algo que está en la estratosfera, ¿no? ujú. La conciencia es el mismo hilo conductor del universo. Si tú miras este universo, Federico, este universo es un campo de relación, hoy lo sabemos desde la física. No existen partículas, no existen cosas, existen campos y esos campos son patrones de relación. Existen campos electromagnéticos, campos gravitacionales, campos mórficos, hay muchos tipos de campo, pero el común denominador de todos los campos es que son campos de relación. Y Ujú, esos sí. campos de relación son campos de conciencia, es decir, todo cuanto existe es un campo de relación y todo cuanto existe como campo de relación es un campo de conciencia, pero como campo de conciencia, y esa es la maravilla, tiene propiedades que son las propiedades de los cinco movimientos o son las propiedades del olón. Y esto lo hemos investigado y esto tiene consecuencias, digamos que ya lo estábamos enseñando a nivel universitario, lo estamos, digamos, practicando con muchos de nuestros alumnos. Hay neurólogos, hay científicos, hay cardiólogos, hay médicos, hay físicos que se han aproximado a esto, porque realmente lo que estamos emergiendo en el mundo de hoy es a un paradigma de síntesis, que es de todo, es decir, no nos pertenece ni a los alternativos, ni a los de la izquierda o la derecha, digamos más allá de las orillas, es el cauce. Yo creo que estamos Sí. llegando a una Mm, cultura donde lo que nos importa no es tu orilla o mi orilla o los pares de opuestos, sino la complementariedad mm, del punto de encuentro donde nos podemos reforzar. Y ahí
nacemos a una verdadera ciencia. Y la ciencia, la verdadera ciencia, no es dogmática, no es crítica, no es excluyente. El verdadero espíritu científico es un espíritu de apertura mental que es extraordinario. Yo conozco grandes científicos y son personas sencillas y humildes. Y Ujú. Sí. reconozco personas separatistas y, digamos, aguerridas en la defensa de su propio paradigma contra todo lo demás, y esa no es la verdadera ciencia. La verdad es que son temas muy interesantes. Podríamos profundizar mucho más en otras cuestiones. Seguro que invitaremos al doctor Carvajal para que comparta con nosotros otros espacios donde podamos seguir profundizando en esta maravillosa realidad que sin duda es el ser humano. Pero ya en la recta final me gustaría, Jorge, preguntarte acerca del amor. El amor con mayúsculas. ¿Se puede definir? Es mucho más que evidentemente una definición. ¿Qué es para un ser humano como Jorge Carvajal el amor? Ya no solamente para el médico, el investigador, sino para un ser humano como tú. A ver, el amor es, para mí es sustancia, es la sustancia fundamental del universo, ¿no? Es lo que sostiene tus células, tus moléculas, tu pasión, tus relaciones humanas, tu familia. Es una fuerza, ¿no? Porque genera un trabajo y genera consecuencias. Es una fuerza que mueve el campo magnético de tu corazón. Para mí es la fuerza que está detrás de la atracción electromagnética, de la energía gravitacional. Es una fuerza que genera belleza, que genera orden, que genera coherencia, que renueva. Yo digo que el amor es como el agua abundante de la vida, como un río que permanentemente se renueva. Es decir, que en el amor nos ordenamos, nos hacemos bellos, en el amor fluimos, en el amor nos renovamos, en el amor para mí es el agente mayor de la salud. Si a mí me dijeran cuál es la causa mayor de enfermedad, pues que la gente no se quiere. Ujú. Está buscando afuera lo que no se le ha perdido, que está buscando migajas de amor y además que pretende conquistar un poquito de afecto o ser reconocido porque no se reconoce. Entonces yo como médico lo digo todos los días, existen tres medicinas imperiales. Primero, acéptate como eres, con tu nariz, con tus sombras, con tus luces, acéptate exactamente como eres porque la vida es un proceso de cambio permanente y uno no puede cambiar lo que no acepta. Así que la aceptación es el primer punto de vida, de partida. Segundo, reconócete. No es que te reconozca el gobierno o tu papá o tu mamá o el vecino, sino que tú te reconozcas. Reconocerse es, en francés es muy bonito, ¿no? La naissance y la reconnaissance. Yo por eso yo Mm. digo reconocerte es como renacer, nacer ya no de tu padre o de tu madre, de la matriz de la madre, sino de la matriz del corazón, nacer desde a ti y desde ti. Y en última instancia, ámate, ámate de verdad, pero si tú no te aceptas y no te reconoces, nunca te vas a poder amar. Y si tú no te amas, pues por más que digas que amas a Dios o al prójimo o a tu mujer o a tu hijo, realmente eres un mentiroso que no se le puede pedir peras al olmo. Así que yo le digo a la gente, También, sí. regresemos al punto de partida y el punto de partida es el amor. Pues con esta reflexión, con este sentimiento, que es mucho más que una simple expresión, con esa capacidad del amor como gran energía universal, que es probablemente la creación, es un acto indudablemente de amor, pues despedimos al doctor Jorge Carvajal y decimos hasta pronto. Jorge, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros en conversaciones profundas. Sabemos que tienes muchos compromisos, que tienes una agenda, que estás en España, estás en Colombia, estás en otros países, moviéndote mucho. Y bueno, sabemos que tienes muchos años todavía por delante para seguir transmitiendo esa sabiduría que posees, que has ido adquiriendo y que da gusto escucharte. Por eso yo, que soy un gran escuchador, me gusta escuchar a las personas que siempre dicen algo de verdad importante, no solamente desde la mente, no solamente desde el corazón, sino desde el alma. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a ti, Federico. Ha sido un placer. Pues simplemente daros las gracias a todos. Recuerda que lo más importante de la creación, sé tú mismo, sé tú misma, siempre fuertes abrazos infinitos. Para tu bienestar emocional y espiritual, tienes una amplia información en nuestra web espiritusofía.org. Un portal abierto a la maravillosa realidad del ser humano, donde encontrarás claves y herramientas para lograr alcanzar y mantener tu paz interior. Recuerda espiritusofía.org.